Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte. Bienvenidos. Una jornada apasionante con un tema tan extraordinariamente importante en la vida de todo creyente. Una promesa para cuidar, una promesa para valorar, una promesa para tener absolutamente clara en nuestros corazones. Hashem ha prometido a la casa de Israel que nos entrega una tierra en la que fluye leche y miel. Pero muchos de nosotros, a lo largo de la historia, en nuestro caminar, hemos posiblemente concluido que esa tierra donde fluye leche y miel no la vemos. Pareciera ser que esa tierra no existe, pareciera ser que nunca llegaremos a la tierra prometida. Pero mis amados hermanos, hermanas, que están atentos en esta programación, estamos en la tierra prometida. Adonai preparó todo cuanto existe, Bereshit capítulo 1, versos 1 en adelante, y preparó todo lo que existe en la tierra, las lumbreras, las aguas, los ríos, los mares, los animales, todo lo que produce la naturaleza. Bendijo a los animales, bendijo al varón y a la varona, sopló aliento de vida y nos entregó el disfrute, el Edén. Pero pareciera ser que no lo vemos. Por eso la palabra es tan puntual y textual cuando nos dice: para aquellos que tienen ojos y para aquellos que tienen oídos, para ver, para oír lo que Adonai tiene. Evidentemente, las circunstancias del tiempo moderno nos hacen pensar que una tierra de promesa es una tierra donde hay una buena economía, donde podemos disfrutar de ciertos beneficios de una sociedad capitalista, ciertos lujos, ciertas comodidades, el yate, el helicóptero. Pero no, mis amados hermanos. La tierra de promesa en la que fluye leche y miel es aquella tierra en la que hay vida y vida en abundancia. Vida. Esa vida tiene un entorno, por supuesto, que será el alimento, la provisión, la salud, la familia, la unidad del pueblo. Y a través de esa promesa, entonces también tenemos la miel, y esa miel tiene que ver con la dulzura, por supuesto, de la palabra, con la dulzura de vivir una vida en shalom, con la dulzura de saber que tenemos un hogar, un alimento, un techo, una ropa para vestir, un trabajo, probablemente un medio de transporte. Es decir, que si lo evaluamos con los ojos de la emuná, con los ojos de la fe, sin lugar a dudas estamos en una tierra en la que fluye leche y miel. Para muchos, obviamente, la tierra se ha convertido en caos, hambrunas, guerras, tragedias, destrucción, anarquismo de alguna forma. Pero indudablemente todo dependerá de tu manera de pensar y tu manera de vivir. Estamos viviendo tiempos en los que muchas naciones se enfrentan a gobiernos anarquistas, gobiernos que generan caos, gobiernos que generan crisis en muchos aspectos.
Pero mis amados, el punto aquí es que el mismo pueblo ha elegido a sus gobernantes. Y cuando el mismo pueblo elige a sus gobernantes, pues lastimosamente pasamos, repito, por todas estas penurias que los pueblos están pasando permanentemente. El pueblo de Israel no estaba ajeno a toda esta situación. El pueblo de Israel vivía en una circunstancia de esclavitud, de servidumbre, ladrilleros, esclavos y en condiciones lamentables. Sin embargo, el pueblo clamó a Hashem y dice puntualmente la palabra que Adonai escuchó el clamor de su pueblo. Envía a Moshe y Moshe empieza una tarea, una misión prácticamente, diríamos en términos humanos, imposible frente al hombre más poderoso en la tierra, el adversario, el faraón. Y vemos cómo en toda esta trayectoria Hashem permite toda una serie de señales, de prodigios, de maravillas, de tal manera que todo funcione en favor de la casa de Israel, los hijos de Adonai. Nuestra identidad. Ese pueblo sale entonces de su condición de esclavitud y empieza un proceso a través del desierto, y como lo hemos mencionado en programas anteriores, el desierto apenas pensamos que es una mala situación. Muchos de nosotros hemos pasado por uno o varios desiertos. Y en medio del desierto hemos llorado, en medio del desierto hemos pasado angustias, en medio del desierto hemos tenido temores, en medio del desierto no vemos hacia dónde ir. Sin embargo, en medio del desierto hemos visto cómo el pueblo de Israel recibe la provisión. Adonai les guarda de toda circunstancia, incluso el clima, el extenso calor durante el día, el inmenso frío durante la noche, y Adonai guarda a su pueblo. Pero con todo y lo que este pueblo ha visto de la bendición, la verajá de parte de Adonai, aún sin embargo este pueblo es un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, y aún todavía esperan nombrar un nuevo capitán y tal vez regresar nuevamente a su condición de esclavitud. Esta ha sido nuestra trayectoria en los últimos programas. Estoy tratando de sintetizar la historia, el contenido, a dónde vamos. Ya hemos encontrado entonces que el pueblo de Israel recibe un informe adverso de parte de los hombres de fe, de los líderes de cada una de las tribus. Un informe en el que lo primero que indican es que ciertamente es una tierra en la que fluye leche y miel, es decir, que han comprobado sin lugar a dudas que lo que Adonai les ha dicho es verdad, verdad, el emet. Bueno, ¿cuántos de nosotros todavía estamos en la batalla de la mente entre que si la Torá sí o la Torá no, en que si el Shabbat sí o el Shabbat no? Muy bien, en ese proceso aparecen dos hombres extraordinariamente importantes, Caleb y Josué. Y en esta historia retomamos el punto en el que vamos. Josué, ese valeroso hombre cuyo nombre en principio es Oseas, y es justamente Moshe quien lo llama así. Josué, entonces, ahora, después de la muerte de Moshe, es asignado directamente por Adonai para que él tome el liderazgo. Esta palabra liderazgo encierra un entorno tremendamente importante: liderazgo, autoridad, dirección, sabiduría, entendimiento, misión. Un hombre con responsabilidades, un hombre sin los temores del mundo, un hombre que toma acciones. Recordemos la palabra oración, orar y actuar. Un hombre de carácter, un hombre que sabe que si Adonai ha dado una palabra, esa palabra tendrá cumplimiento, porque es la palabra de Hashem. Por eso yo insisto tanto, hermanos amados, ¿cuál es tu promesa? Porque dependiendo de tu promesa será tu caminar. Si tienes una promesa en la palabra, camina firmemente y establecido en esa promesa. Y no temas, porque aunque la visión tardare, dice la palabra y la promesa se cumplirá. Así es que ahora Moshe inicia una tarea descomunal, una tarea que podríamos considerar es verdaderamente una misión imposible. Enfrentar
al pueblo cananeo. A estos cananeos que vienen de ser idólatras, paganos, etcétera, todo sinónimo que podamos definir del pueblo cananeo. A su entorno había pecado, inmundicia, perversión, entre otras cosas. Pero aparte de eso, no solamente eran de esta condición, sino que también además había entre ellos guerreros, había entre ellos gigantes. Y sin embargo, Josué asume esta responsabilidad. Josué toma a su pueblo, a su grupo, a su ejército, que no es un ejército preparado, que no es un ejército adiestrado, que no es un ejército de historia militar, que es un pueblo que se levanta y que ha sido encaminado y dirigido por Adonai. Y empieza la batalla, la conquista de la tierra de promesa, Canaán. Ayer mencionábamos justamente cómo es importante tener presente que cuando estamos en los proyectos de Adonai, cuando estamos en la promesa de Hashem, esa promesa no es que simplemente viene, Padre, quiero ser un empresario, quiero tener éxito en el resultado de mi empresa. No, un momento. Si quieres ser un empresario y obtener muy buenos dividendos, muy buenos resultados, muy buen reconocimiento, pues es necesario primero entrar a la conquista del mercado y, por supuesto, empezar una muy fuerte batalla. La diferencia radica en que si esa batalla la haces en tus propias fuerzas, muy seguramente los resultados serán lamentables. Pero cuando la batalla está dirigida, formada, establecida en la palabra de Hashem, los resultados absolutamente serán contundentes. Entonces Adonai nombra jueces para que el pueblo pueda ejercer autoridad, tomar decisiones y empezar el proceso de enfrentar al enemigo. Siglos antes de que Israel entrara a esta tierra de promesa, Adonai le había prometido, recordemos, a Abraham que le daría aquella tierra a sus descendientes. Observen, esto no ocurrió ayer, esto no ocurrió hace 15 días, esto ocurrió hace mucho tiempo. Y las órdenes ahora le corresponden ejecutarlas directamente a Josué. Y el pueblo de Israel estaba justo a punto en ese momento de entrar ya a tomar posesión de la tierra. Adonai decide entonces, mis hermanos, que los cananeos debían ser absolutamente exterminados. Necesitamos subrayar esta situación. Porque ¿qué ocurre cuando nosotros, veámoslo a título de hoy en nuestra vida personal? Tenemos batallas con enemigos, drogas, alcohol, vicios, chisme, crítica, calumnia, temores, dudas, las culturas de nuestros pueblos que no nos dejan avanzar, la misma religión tradicional que maneja nuestra mente, nuestras emociones, y no avanzamos. Por lo tanto, la orden de Adonai es para ganar esta batalla, para conquistar la tierra de promesa. Lo primero que nos encamina es a eliminar todo aquello que nos impida precisamente poseer la tierra que Adonai nos ha determinado. Exterminarlos, no solamente erradicarlos. Eran una condición de pueblo, repito, idólatra en gran condición. Así es que le da instrucciones al pueblo de Israel para que de qué manera y de qué forma se debía llevar a cabo todo este proceso. Pero antes de comenzar la incursión, Josué envió 2 espías a esta tierra. Estos entraron en la ciudad de Jericó y se alojaron en la casa de una mujer llamada Rahab. Aquella mujer que recibió a los hombres de Israel permitió guardarlos, protegerlos, esconderlos frente a las amenazas de los cananeos. ¿Por qué ocurre esto? Porque había odio cuando se hablaba de los milagros que Adonai hacía hacia el pueblo de Israel, de cómo Adonai funcionaba, salvaba, apoyaba y permitía que Israel creciera. Rahab, por lo tanto, entonces, que había oído todas estas historias, ahora reconoce y sabe que hay un eterno Elohim poderoso. Guarda y protege a sus espías con una
característica importante, por favor, cuando ingresen, cuando penetren a esta tierra y tomen posesión de ella, por favor, guarden y protejan a mi familia. Poco más adelante en la historia, estoy parafraseando esta narrativa, los israelitas entran a la tierra de Canaán y atacan con una forma extraordinaria, con una forma metódica, con una forma inusual de cualquier ejército en la guerra, y toman posesión de la tierra, de la ciudad de Jericó. Adonai hace que aquellos muros fortificados, bueno, yo no sé cómo podríamos pensar en este momento en unos muros fortificados, pero entendemos una fortaleza de la época, piedras enormes, muros que humanamente sería imposible que alguien penetrara a esa ciudad. Sin embargo, Adonai permite justamente que estos muros caen. Saben, hace muchos años, en mis primeros comienzos de escuchar la palabra, recuerdo a mi querido pastor decir algo así como que el proceso como ocurrió esta situación, viéndolo desde un punto de vista, si me permiten comillas, de la ciencia. Decía que cuando ellos empezaron a dar las vueltas alrededor de la ciudad, a girar en torno a la ciudad, en un efecto espiritual poderoso. Número 1, número 2, cuando empezaron a hacer los sonidos del chofar, esos sonidos del chofar, esas ondas que produce, ondas sonoras que produce el sonido del chofar, empezaban a viajar en las longitudes del sonido y empezaban a gretear el muro. El efecto del sonido. Ustedes saben, mis amados, lo que significa la velocidad del sonido, etcétera, etcétera. Esos detalles que probablemente no conocemos a ciencia cierta, nosotros, porque la ciencia lo conoce, pero hoy el sonido o el láser, por ejemplo, cumplen exactamente la función de lo que ocurrió justamente allí. ¿Quién y por qué ocurrió esto? Porque Adonai así lo permitió. Y entonces el ejército de Israel avanza de una manera intensa y toma posesión, salvando como habían prometido la vida de Rahab y su familia. Así comenzó entonces una intensa campaña de 6 años en la que Josué, este líder extraordinario, y su ejército logran dominar amplias regiones de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Al final, se repartió el terreno conquistado entre las 12 tribus. Importantísimo esta información. Un día, cerca del fin de su larga carrera, Josué reunió a toda la nación. Les recordó que Adonai les había hecho por sus antepasados todo lo que él había hecho por cada uno de ellos. Y sin embargo, tras la muerte de Josué y de sus compañeros, los israelitas abandonan a Adonai y empieza un tiempo de asimilación, un tiempo de idolatría a todo tipo de ídolo pagano. Durante los siguientes 300 años, el pueblo de Israel desobedece la palabra de Adonai y por esta circunstancia viven lo que han vivido, vivimos lo que hemos vivido porque nos hemos apartado de la ordenanza del manual de instrucciones. Y mientras lo hacían, Adonai les entrega aún en medio de todo este proceso en manos de los filisteos, y por supuesto de otros enemigos. Pero siempre que el pueblo de Israel ha clamado y ha pedido dirección, apoyo a nuestro amado Hashem, siempre su mano se ha extendido. Así es que cuando vemos esta apasionante historia, mis amados, quiero que me acompañen por favor al libro de Josué. Este libro de Josué, que de hecho es apasionante, es muy interesante, que viene todos los primeros 5 libros de la Torá, cierra el libro de Devarim con la vida de Moshe y posteriormente el primer texto que aparece es Josué. Extraordinario, porque nos cuenta y nos relata ahora toda la batalla, todo el proceso de conquista de lo que el pueblo de Israel tiene que pasar. Acompáñenme por favor al libro de Josué en el capítulo 11. En el capítulo 11, derrota de la alianza de Javín. Vamos a conocer algunos aspectos de este tema.
Cuando oyó Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Joab, rey de Madón, al rey de Simró, al rey de Asfá. Y los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones del Dor al occidente. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpah. Observen que aquí todavía está la presencia de todos aquellos pueblos idólatras de la tierra de Canaán. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Cuando leemos solo la porción del verso 4, esto es digno de una película de estas impresionantes que vemos. Miles de caballos, hombres de guerra, armamento de lo más poderoso que podía existir seguramente en aquella época. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Menrom para pelear contra Israel. Por favor, subraye en el verso 5, todos los ejércitos más poderosos de la tierra de Canaán vienen ahora a enfrentar al pueblo de Israel. Mas Adonai dice a Josué: no tengas temor de ellos. Usted quiere, mi amado hermano, por favor, subrayar el verso 6. Y creo que aquí puede existir una tremenda promesa para alguien que en este momento se encuentra atemorizado, tal vez pasando un momento de dificultad y no sabe hacia dónde dirigir. Y esta promesa, alguien puede decir, esta promesa es para mí, esta es la palabra que yo estaba esperando para este día. Cuando todos tus enemigos se levantan, cuando las condiciones en la economía, en la sociedad, en la política, en las bolsas de valores se habla de crisis, en las comunidades se habla de recesión, se habla de escasez, se habla de efectos climáticos, todo lo que está ocurriendo en nuestros días justamente hoy tiene a mucha gente atemorizada. Tiene a mucha gente que no saben si salir de una nación, ir a otra nación, pero es que a donde quiera que vayas, la situación seguirá igual o peor. Estad quietos, dijo Josafat, estad quietos y mirad que Adonai es nuestro poderoso Hashem. Mas Adonai le dice a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana, a esta hora, por favor léalo conmigo, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Aquí está la palabra de Adonai confirmando su respaldo, confirmando su poder, confirmando su autoridad. Hermanos, yo no sé si es que me apasiono tanto con una lectura tan sencilla o puedo expresar con mi corazón de gratitud al leer estos textos. Me veo perfectamente identificado en ellos porque he vivido esta experiencia. He visto a enemigos levantarse, criticar, juzgar, calumniar, señalar. He visto situaciones de crisis. He visto enemigos poderosos económica, política, socialmente, de autoridad, de jerarquía, levantarse, no solamente contra mi persona como tal, aún contra nuestra familia y aún contra el ministerio. Pero siempre hemos escuchado la voz de Adonai que nos dice: estad quietos y esperen que yo obre. No tengo la menor duda al respecto. Somos testimonio de esta acción. Por eso disfruto este texto, porque dice, Adonai le dice a Josué: son los ejércitos más poderosos del mundo. Son impíos, crueles, depravados, genocidas en cualquier sentido. Pero no teman, no teman, porque mañana
los entregaré a todos muertos. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Verso 7. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Menrón. Y como Adonai lo había prometido, verso 8, y los entregó Adonai en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Mitzorofotmaín, y hasta el llano de Mispad al oriente, hiriéndolos hasta que no les quedara ninguno. Y Josué hizo con ellos como Adonai le había ordenado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviéndose Josué tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada a todo cuanto en ella tenía vida, destruyendo por completo sin quedar nada que respirase, y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada. Y los destruyó como Moshe, siervo de Jehová de Adonai, lo había ordenado. Pero a todas las ciudades que estaban entre las colinas no las quemó Israel. Observen el verso 13, porque aquí hay una situación extremadamente crítica. Con todo y lo que Josué había hecho de destruir, de tomar autoridad sobre todo el ejército enemigo, en el verso 13 dice, pero todas las ciudades que están sobre las colinas no las quemó Israel. Observe, no dice Josué, dice Israel. Y aquí estamos hablando de toda la casa de Israel, las 12 tribus. Por favor, no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Es decir, que Josué cumplió la ordenanza de parte de Adonai. Sin embargo, los demás pueblos de las tribus de la casa de Israel omitieron la obediencia de ejecutar, de quemar, de erradicar por completo al adversario. Dice entonces el verso 14, y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Adonai lo había ordenado a Moshe, su siervo, asimismo lo ordenó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Adonai había ordenado a Moisés. Observemos, mis amados hermanos, en este proceso, lo que Adonai nos quiere traer en esta mañana. ¿Qué hay en nuestras vidas hoy, en la guerra que día a día vivimos? Queremos alcanzar la promesa de la tierra prometida. Una vida saludable, una vida de tranquilidad, de shalom, de familia, de hogar, hijos creciendo en el temor de Adonai, familias conformándose, estableciéndose en la palabra, vivir una vida como el Edén, como el huerto del disfrute. Creo que es el anhelo, el sueño que todos y cada uno de nosotros tenemos. Nos preparamos académicamente, quienes han tenido las oportunidades, quienes no, estamos entendiendo el proceso de la vida, pero cualquiera que sea la condición del ser humano, si hay algo que queremos como humanidad es vivir una vida en shalom. El shalom significa no guerras, no escasez, no envidias, no celos, no contienda, no muerte violenta, no agresión, obediencia, respeto, honra. Es decir, que ese shalom tiene una infinidad de consecuencias que podamos entender como vida, salud. Sin embargo,
entendemos que hemos sido en muchos casos absolutamente desobedientes. Y si ustedes que son seguidores y nos acompañan con frecuencia en Israel Casa Integral lo han escuchado de los labios de la pastora Pili, o en el caso mío, o con el pastor Camilo, es decir, en toda la programación de Israel Casa Integral, si algo hemos hablado es obediencia, obediencia, obediencia. Y cuando hablo de obediencia, yo no me estoy refiriendo a la obediencia radical en un hombre. Porque sé que mucha gente dirá, no, pero es que no quiero ser obediente al hombre, quiero ser obediente a Adonai. Por supuesto, somos obedientes a la palabra, a Adonai. Pero por supuesto Adonai también ha delegado autoridad y responsabilidad. Y cuando un pastor, un ministerio tiene una sana enseñanza, cuando un ministerio tiene un buen testimonio delante de todos, entonces podemos obedecer, porque a través de ese ministerio Adonai está hablando a nuestras vidas y nos está encaminando hacia esa tierra de promesa. No me cabe la menor duda, y lo puedo decir como testimonio de parte de Israel Casa Integral, que hemos vivido una tierra de promesa. ¿Ha sido fácil? Por supuesto que no. Por supuesto que hay batallas, por supuesto que hay dificultades, por supuesto que hay situaciones, por supuesto que cada día trae una situación y seguramente cada día tendremos que enfrentar muchas situaciones. Pero el propósito de Hashem, aparte de nuestra obediencia a la ordenanza, al manual de vida, al manual de instrucciones, nos ha dejado este registro de todos y cada uno de estos eventos, de todas y cada una de estas batallas, para que entendamos la importancia de sujetarnos a su palabra, de vivir conforme a lo que está escrito. Y cuando caminamos en obediencia, entonces las cosas siempre, dice la palabra, nos ayudarán para bien. Así es que surge una pregunta en todo este proceso. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos ya a punto de llegar a una meta, de alcanzar la tierra prometida que hemos trabajado durante mucho tiempo? Algunos se sienten felices, otros probablemente están pasando por incertidumbre, algunos se sienten atemorizados porque lo que viene requiere de absoluta emuná. Y a mucha gente le cuesta caminar en emuná, en fe, en obediencia. En obediencia. Y yo quisiera tal vez mencionar tantas cosas que han ocurrido y que ustedes seguramente ya he mencionado muchas y nos han conocido de esas historias. Pero hay una que siempre menciono y que viene a mi corazón en este momento, porque es impactante. Alguna vez, muchos años en este país, en el proceso de llegar, de instalarse, de acoplarse a un cambio de vida, de cultura, de idioma, de clima, de estaciones, de muchas áreas. Alguna vez pude ver, al abrir el refrigerador, al abrir la nevera, esa nevera vacía. Y como hombre y como líder, como esposo, como responsable de una familia, sentir gran preocupación, lágrimas. Y ahora, ¿qué hacemos, Padre? Por favor, dirígenos, ayúdanos. Y recuerdo con tanta claridad que en algún momento la pastora Pili vino y se postró, y justo frente a aquel lugar, en aquella cocina, empezó a orar: Padre, estamos en este lugar por dirección tuya, en obediencia a tu palabra. Estamos vacíos de alimento, pero sé, Padre eterno, que tú eres nuestro proveedor y que nada nos va a faltar. Padre, por favor, escucha nuestro clamor y bendice esta casa. Somos tus siervos, somos tus hijos. Y estamos completamente entregados a tu llamamiento. Fue un momento muy difícil para mí. Yo recuerdo que me retiré de aquel lugar y me fui a un sitio a solas y con lágrimas. Yo decía: Padre, ¿qué hago? Por favor, dime si debo dejar este llamamiento ministerial por un momento. Me retiro hacia otra labor. Necesito ser proveedor en mi casa.
Pero miren la emuná y miren la fe, cómo nos juega emociones y sentimientos. Por eso con los varones estamos tratando el tema de decisiones. Decisiones emotivas, emocionales, circunstanciales o decisiones de fe, de carácter, de emuná. Por eso en el transcurso de estos días he hecho énfasis en elegir 12 hombres que fuesen a explorar la tierra prometida. 12 hombres líderes, 12 hombres de fe, 12 hombres de llamamiento, 12 hombres sacerdotales, 12 hombres kadosh. Y de esos 12 que fueron, 12 regresaron, 10 regresan con un pesimismo total, con una falta de fe, con una crisis nerviosa, con angustia, con temor, y entregan a su pueblo el mismo temor que hay en sus corazones. Somos como langostas, allí hay gente gigante, allí hay abundancia de leche y miel, pero nosotros no podremos acceder a esa promesa porque definitivamente son nuestros enemigos. Amalek, Anak, los gigantes están allí. Y cuando pensamos con ese entendimiento humano, en ese razonamiento racional, lógico, que tanto repito, mis amados, no iremos para ninguna parte. Pero oímos esta enseñanza preciosa hoy, Josué. Y vimos cómo en el verso 13 les dice: no teman, porque yo les entregaré absolutamente el poder, la autoridad, el control sobre todo enemigo. Recuerdo salir una hora un poco más tarde de mi casa a hacer algo, tenía que hacer algo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que al abrir la puerta de nuestra casa, allí justo al frente estaban no sé cuántas bolsas llenas de alimentos. Había más de lo que siquiera podríamos pensar. ¿Quién, en qué momento, cómo ocurrió? ¿Alguien, Adonai, le habló a alguien o a varias personas? No sé. Pero llegaron a la puerta de nuestra casa y estoy seguro que mientras estábamos presentando la oración, ya en ese mismo momento estaban las personas aquí en la puerta de casa dejándonos provisión. Y yo recuerdo al abrir esa puerta y ver aquellas bolsas llenas de comida, de todo, bebidas, agua, alimentos, de todo lo necesario, que Adonai me dice: ¿dónde están tus ojos de fe? Y esta palabra me la ha repetido una y otras veces, porque aunque vemos la obra sobrenatural del Padre, mano fuerte, brazo extendido a nuestro favor, todavía nuestra fe es endeble, todavía nuestra fe es una fe dubitada o indubitada, dubitada mejor, es decir, de duda. Ver para creer, no, nosotros no ver para creer, nosotros creemos porque sin ver sabemos que Adonai está en control. Adonai nunca quebrantará una promesa que ha establecido para su pueblo. Durante 40 días el pueblo de Israel permaneció en la tierra de promesa explorando con resultados adversos. Pero durante 40 años, dice la palabra: os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Adonai, y vosotros sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohim, que os he sacado de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os entraré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que les daría a vosotros. Éxodo, Shemot, capítulo 6, verso 7. Así es que dígalo conmigo, por favor: Adonai siempre cumplirá su promesa. Y reitero lo que tanto he compartido. Pero si, mi amado, tú eres un creyente ferviente en la palabra, amén. Tú eres un hombre que se encuentra hoy en un nivel de Torah, estudiando Torah, aprendiendo Torah, amando la Torah, entendiendo las misbot, las ordenanzas, los mandamientos, cumpliendo con todo lo que en ella está escrito. Pero sin embargo tu fe es débil, sin embargo tu fe no te permite ver más allá. Entonces, mi amado, no esperes que una promesa tenga cumplimiento si tu fe no te permite caminar un paso más allá.
como diría alguien, caminando, como dice la palabra, mejor caminando como viendo al invisible. Dije como digo alguien porque recientemente le pregunté a un querido hermano que se encontraba en una situación de salud muy crítica y le llamé a su país, en el hospital, bueno, le llamé a su teléfono, estando él en su crisis de salud, y le pregunté: mi hermano, ¿cómo estás? Cuéntame cómo está tu situación. Me he enterado que estás en una situación difícil de salud. Me dice: no, pastor, aquí estoy muy bien, estoy en un hotel excelente, tengo una habitación 5 estrellas, pantalla gigante, aire acondicionado, puedo elegir la comida que desee comer, me traen comida a la carta todo el día, comida, bebidas, aguas, jugos, de todo lo necesario. Vivo en una cama de hospital muy cómoda, se eleva, se recuesta, incluso con calefacción térmica, las cobijas. Le dije: pero wow, qué bueno, hermano, cómo me alegra saber que te están atendiendo bien. Me dice: no, pastor, estoy llamando las cosas que no son como si fueran. Espero que lo estés comprendiendo. ¿Cómo tú ves la vida? ¿Tú ves la vida como el fracaso, como la tristeza, como la pobreza, como la ruina, como la miseria? Con ese famoso dicho tan popular: aquí, como cuando usted era pobre. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Es tiempo de llamar las cosas que no son como si fuera. Somos vencedores, somos hijos de Hashem, somos casa de Israel, somos un pueblo elegido, somos un pueblo de promesa, somos un pueblo a quien Adonai nos ha entregado una tierra en la que fluye leche y miel. Pero mientras tú no lo creas, mientras tú no lo vivas, mientras tú no consideres esa promesa, la promesa no tendrá el resultado. Por favor, ¿cuántos todavía prefieren seguir caminando en el Egipto espiritual de luchar, de batallar, de tener 3 trabajos, de no tener tiempo para un restaurante, de no tener tiempo para unas vacaciones, de no tener oportunidad de comprarte una camisa limpia, nueva? Porque todavía, como sucede aquí en América, amados hermanos, no sé, probablemente en otros países no es tan típico, pero aquí en América es muy típico el comprar ropas usadas. Y entonces comprábamos en algún tiempo, nosotros tuvimos que hacerlo, recién llegamos, no era nuestra cultura, no era nuestro principio, me producía cierto pudor, pero algún día tuvimos que hacerlo. Y algún día también tuvimos que entender que no era lo que Adonai quería para nosotros. Tal vez fue una manera superficial de solucionar algunas cosas. Pero no nos podemos mal acostumbrar al mundo. Pero bueno, es que un jean vale $100. Estoy diciendo cualquier cosa, no sé cuánto vale, pero si un jean vale $100, aquí en la tienda de segundas me vale 50 centavos. Por supuesto, la diferencia es notoria. Pero es que tú no sabes quién vistió esa ropa, con qué inmundicia, con qué idolatría, con qué paganismo, con qué enfermedades estás usando ese tipo de ropas. Tenemos que aprender a ver la gloria de Hashem. Jamás nos abandonará, jamás nos determinará a vivir la vida sin la provisión de parte de Él. ¿Cuántos entonces prefieren vivir aún todavía su vida en una situación de rebeldía, de Egipto? ¿Cuántos todavía hoy prefieren alejarse de la palabra y decir: bueno, yo me identifico con la Torah, pero la verdad es que hay cosas que no me parecen, hay cosas que no comparto, hay cosas que no me gustan y yo prefiero hacerlo a mi manera? No, mis amados hermanos, la palabra es la verdad, el emet, y caminamos como viendo al invisible, porque Hashem, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad, Yeshua, Hamashiach, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Queremos entonces alcanzar la tierra prometida? Pues bienvenidos a los hombres Kadosh. Cuando hablo de hombres Kadosh me refiero al entorno del hombre y la mujer Kadosh, entendiendo el propósito y el llamamiento de Adonai. Ya estamos a unos minutos del cierre de nuestra jornada y quiero desde hoy hacer el antesala a ese cierre de semana. Canaán, la tierra de promesa. La tierra en la que fluye leche y miel. Pero la tierra de promesa estuvo poblada por adversarios muy fuertes, guerreros
sin piedad, idólatras a lo máximo, gigantes, tierras de gigantes. Así es que en esta última parte quiero referirme a estos gigantes que existían en aquellos tiempos. La palabra nos menciona explícitamente a muchas formas de gigantes en su contexto literal. Cuando estudiamos el tema de los gigantes, nos damos cuenta que eran hombres de extremadamente altura, de gigantes como tal. Estos gigantes en el tema de la Torá hacen referencia a habitantes de la tierra de Canaán. Veamos un momento el libro de Bereshit. Por favor, acompáñenme a Génesis en el capítulo 6 y en el verso 4. Para que allí demos comienzo a lo que habla de gigantes y concluiremos nuestra jornada cómo enfrentar y derrotar a estos gigantes. En el libro de Bereshit, en el capítulo 6, verso 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Adonai a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Todos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estas primeras menciones de que nos habla la Biblia la encontramos en diferentes textos. En Bereshit, capítulo 14, vamos un momento al libro de Bereshit, capítulo 14, Génesis 14, en el verso 5 dice: y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Eam y a los emitas en Sabe-Kiriatim, y a los hebreos en el monte de Seir hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, en Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Soboín, el rey de Bela, el rey de Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Entonces es contra Kedorlaomer, el rey de Efab, y aquí nos menciona, y 4 reyes contra 5. Este pasaje explícitamente nos habla de los refaitas y nos menciona a los susitas, emitas o los amorreos, que fueron pueblos de gigantes. Pero más adelante en otros pasajes bíblicos comprobaremos si realmente eran gigantes en el sentido literal de gigantes físicamente o de gigantes en cuanto a su poderío como guerreros. Hemos mencionado en estos últimos días con mucha frecuencia a un pueblo llamado los amorreos. Los amorreos se mencionan aproximadamente en 87 ocasiones en el contexto de la palabra. Al principio, algunos de estos amorreos, recordemos, se aliaron con Abraham. Bereshit capítulo 14, verso 13. Y vino uno que escapó y lo denunció a Abraham, al hebreo, que habitaba en el Alcornacol de Manré amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Los amorreos entonces eran descendientes de Canaán. ¿Quién fue Canaán? Recordemos, el nieto de Noah. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado del Jebuseo, del amorreo, Jerseo, Eveo, Araseo, Sineo, del Arbadeo, Semareo y del Amateo. Y después de las familias de los cananeos, estas familias todas fueron esparcidas. Si bien los amorreos son mencionados en varias ocasiones en los textos bíblicos como un pueblo de gigantes, se les describe específicamente como gigantes en los profetas menores. Amós, en el capítulo 2, verso 9, dice: yo mismo destruí a los amorreos delante de ellos, cuya altura era como la altura de 2 cedros. ¡Wow! Por favor. Y eran fuertes como las encinas. Destruí su fruto arriba y su raíz abajo. Y a ustedes yo los hice subir de la tierra de Egipto,
y los conduje por el desierto 40 años para que tomaran posesión de la tierra del amorreo. Amós capítulo 2, versos 9 y 10. Vemos entonces cómo Adonai le entregó a los israelitas la tierra de los gigantes por heredad perpetua. Sin embargo, para conquistar la tierra debían confiar, obedecer y seguir las instrucciones del manual de instrucciones de Adonai para toda la casa de Israel, porque de otra forma sería imposible poseer, recuperar y recibir la tierra de promesa, la tierra de Canaán, con toda su plenitud, debido al tamaño y la fortaleza militar de sus habitantes. Por medio del profeta Amós, Adonai dice que los amorreos eran tan altos como los cedros, porque estos árboles llegan a medir hasta 35 metros de altura y por supuesto fuertes físicamente como una encina o como un roble, porque desde la antigüedad este árbol es sinónimo de fuerza, robustez y resistencia. Hay quienes sostienen que la descripción de los amorreos, afirmando que este pasaje bíblico emplea solamente un lenguaje figurativo, pero como veremos más adelante hay muchas razones para tomar este pasaje de manera absolutamente literal. Y nosotros vimos, por supuesto, en el libro de Números, en el capítulo 13, recordemos, cuando el pueblo visitó, exploró aquella tierra, que inmediatamente hicieron alusión a los gigantes. Un punto número 2, los emitas, otra tierra, otro pueblo. Otro pueblo. Los emitas, que probablemente significan los temidos, eran el nombre moabita para una de las tribus de Refadim. Están descritos en el libro de Devarim, en el capítulo 2, como un pueblo gigante, poderoso y numeroso, así como un reino de mucho éxito. Devarim capítulo 2, verso 10-11. Vea qué número tan interesante, 10-11. Ya los que saben, saben. Antes habitaban allí los emitas, un pueblo tan grande y numeroso como alto con los anaseos. Como los anaseos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. Moshe le dijo al pueblo que los emitas solían vivir en el territorio que Adonai les había dado a sus descendientes, a los de Moab, que eran hijos de Lot, recordando este punto. El libro de Bereshit, capítulo 19, verso 37 lo menciona, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab, y el padre de los moabitas hasta hoy. Otro grupo mencionado en la Biblia, en la Torá, es el grupo de los sonsomeos, también llamados susitas. Bereshit capítulo 14, verso 5. También fueron llamados gigantes y enumerados en el mismo capítulo junto con los emitas. Génesis, Bereshit capítulo 14, verso 5. Y en el año 14, ya lo mencionamos, aparecen allí los asamitas en Ham y los que hacían referencia a Astoret. Cuando todos los hombres de guerra se habían parecido de entre el pueblo, Adonai me habló: tú cruzarás hoy por Ar, la frontera de Moab, y cuando llegues frente a los amonitas, no les molestes ni les provoques, porque no te darán en posesión la tierra de los amonitas, pues se ha dado a los hijos de Lot por heredad. Esta región es también conocida hoy como la tierra de gigantes, porque en la antigüedad habitaban allí gigantes, a los que los amonitas llamaban sonsomeos, un pueblo grande. Debe haber sido una guerra entonces muy violenta establecer todo este proceso. Y traje a colación el tema y voy a definir cada una de las tribus de los gigantes. Mañana continuaremos y hablaremos de los Refaín, la palabra Refaín, que viene a ser la palabra gigantes. Este término, que se utiliza con mucha frecuencia en la Biblia, es un término, repito, para aludir a pueblos de gran estatura. Gigantes. Ahora, ¿por qué quiero hacer alusión a estos gigantes? Mis amados, porque muy seguramente nosotros, en el transcurrir de nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras familias,
Saben, viene como a mi corazón una palabra en este momento para aquellas parejas que están apenas empezando su vida matrimonial. Para aquellas parejas que probablemente apenas están pasando sus primeros días de convivir como pareja y tenemos esos sueños, esos anhelos, esas expectativas. Por supuesto, como todo hombre y mujer, formar un hogar, formar una familia, tener un lugar, una casa, los trabajos, la economía, todo lo que requiere establecer una vida familiar. Pero cuando empezamos ese proceso de vida, evidentemente vemos gigantes que no nos permiten con claridad caminar como viendo al invisible. Y estos gigantes se presentarán en nuestra vida todos los días. Y aquí, parafraseando el tema, no estoy refiriéndome al gigante físico, estoy refiriéndome a un gigante espiritual, estoy refiriéndome metafóricamente a esos gigantes que día a día se nos presentan, gigantes que nos hablan a nuestros oídos y nos quieren apartar del propósito, gigantes que se nos cruzan en el camino y nos ponen piedra de tropiezo, gigantes que nos dicen: ustedes no van a poder, ustedes no van a ser capaces, ustedes no podrán avanzar. Esto es una vida muy difícil, esto es una vida muy dura, esto es una vida que no todos van a poder soportar. ¿Cuántos de esos gigantes, mi amada esposa, la pastora Pili y yo, y aún ya hoy nuestros hijos, hemos tenido que enfrentar durante estos 34 años de familia? Hemos tenido que enfrentar a muchos gigantes, pero no los hemos podido enfrentar en nuestras propias fuerzas, porque cuando lo intentamos en nuestras propias fuerzas, fracasamos, desmayamos y fuimos abatidos. Pero cuando entendimos el poder de la emuná, el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, como lo dice Hebreos capítulo 4, verso 12, entonces ahora entendemos que todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, todo tiene un lugar. Todo en la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai funciona. Dígalo conmigo: funciona para mí. Así lo decía alguna vez una película muy famosa en televisión, en el tiempo de la televisión, incluso en blanco y negro. Algunos dirán: hoy, pastor, usted está hablando de hace muchos tiempos. Sí, del siglo pasado, de hecho. Y decía el protagonista de la serie: funciona para mí. Y esa frase, aunque es una frase popular de una película de televisión, ¿qué tal si la colocamos hoy en el mundo espiritual, en el poder de la palabra, y yo pueda decir delante de Adonai: tu palabra funciona para mí, funciona para mí. Yo sé que no es en mi tiempo, yo sé que es en tu tiempo, pero tu palabra funciona para mí. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy tengo la ocasión de estar aquí en vivo con todos ustedes, así es que me tomo el último minuto para saludarles a mi amada hermana Gabriela Blaze, allá en Nashville, Tennessee. Shalom, shalom, buenos días, amados. Muchas gracias, amada hermana Gabriela. Para mi amada Glorita, muchas gracias, hermana Glorita, por estar atento en Chicago. Gracias. Para mi amado pastor Benjamín Leal, aquí en Shelby, un abrazo para ti, pastor. Para mi hermana Virginia Flores, un abrazo especial desde Phoenix. Debe ser Arizona, espero que sí. Para mi amada mami, para mi suegra, mami Flor, muchas gracias, fiel oyente permanente, aquí está todos los días con nosotros. Adonai te bendiga poderosamente en tu vida, en tu familia, bendecida. Para mi hermana Iona desde Medellín, Colombia, muchas gracias, un abrazo para ti. Para todo ICI Central, muchas gracias. Para mi hermana Felicia Nova, bendiciones para todos. Yolanda Ángel, shalom, pastor y hermanos, qué hermosa palabra, muchas gracias. Aleluya. Espero que esa palabra ministre y marque nuestros corazones. Para mi hermano Walter Hernández, shalom, shalom, buenas tardes, shalom, mi amado, un abrazo. Hermana Iona, wow, qué tremendo, gracias, la palabra es poderosa. Para mi hermana Glorita, amén. Para mi hermana Rina, shalom, un abrazo especial para ti, bendiciones, shalom del Eterno. Funciona para mí. Muy bien, hermana Yona. Funciona para mí, sí, señora. Tu Dabar funciona para mí. Acabamos de descubrir un logo maravilloso. El Dabar de Hashem funciona para mí. Bueno, mis amados, muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana concluiremos en el tema de los gigantes. Y creo que de manera especial, esta semana nos ha tomado más del tiempo en los temas que hemos tratado. Hay muchos temas que siempre les digo, lo continuaremos en otra semana.
pero este tema de tierra en la que fluye leche y miel ha sido un deleite en mi corazón poder compartir, aprender, estudiar. Todos los días tenemos que hacerlo, pero poderlo compartir con vivencia, porque soy, repito, testimonio de lo que significa una tierra en la que fluye leche y miel. Sabemos lo que ha significado enfrentar gigantes, batallas, situaciones, adversidades, pero Hashem ha estado con nosotros. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que medita en él, en todo lo que está escrito, de día y de noche. Haz conforme a todo lo establecido en las ordenanzas, y entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Aquí no nos está hablando del evangelio, la prosperidad. Aquí nos está diciendo todo te saldrá bien. Te saldrá bien si mi hogar, mi familia, mis hijos, el ministerio, la economía, la salud, todo saldrá bien. Hay adversidades que enfrentar, por supuesto, todos los días, pero en emuná, en fe, todas las cosas nos ayudan para bien. Shalom, shalom. Muy buen día. Muchísimas gracias para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.